Ya se oye el shofar, de los cielos se oirá a su amada Él está llamando. Ya se oye el shofar, de los cielos se oirá y a su amada Él está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. A veces lo decimos todos. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Todos juntos. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ya se oye el shofar, dile. Y en los cielos se oirá y su amada Él está llamando. Ya se oye. Y se oye el shofar, de los cielos se oirá y su amada Él está llamando. Ya se oye. Se oye el shofar, de los cielos se oirá y a su amada Él está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Le decimos ven, ven. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Terminamos una última vez. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, Gracias. esperándote está tu novia. Una última vez le decimos. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, Te esperamos, Señor, te esperamos. está tu novia. Anhelamos ese día maravilloso, Señor, cuando tú vas a venir, cuando los cielos se van a abrir, Señor. En las nubes tú descenderás con poder y gloria. Oh, maravilloso, maravilloso. Todo lo que está pasando, todos los sufrimientos, dice Pablo en la carta a los romanos, todas las luchas y las pruebas no van a ser comparadas a ese momento glorioso. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Es en este lugar donde nuestra vida encuentra razón de ser. Es en este lugar, Señor, donde escuchamos las promesas tuyas.
Es en este lugar donde tu Espíritu Santo nos toca y podemos decirle: sí, Señor, lo que tú nos digas lo vamos a hacer. Señor, es en este lugar donde podemos ver tu gloria y tu poder. Señor, cuando vemos, cuando leemos, cuando oímos, Señor, tus palabras, tus promesas, se activa fe en nuestro corazón. Y cuando se activa la fe por tu Espíritu, nuestra alabanza, Señor, se convierte en un amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén, y a la orden del Señor respondo amén. Vamos a decirle amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza yo te canto amén, amén. Vamos a decírselo todos juntos. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor se siempre. Cuando leo tu palabra, canto amén. y a la orden del Señor, respóndame con todas tus fuerzas. Amén, 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 amén. Ofrécele tu vida. Mi vida yo la rindo a tus pies. Dile: cuando veo tu gloria, y tu poder, en mi alabanza yo te canto amén. vamos a levantar toda nuestra voz y nuestras manos y le decimos: sí, Señor. Digámosle: yo creo tus promesas. Las promesas del Señor. Oh Dios, siempre cuando yo leo tu palabra, de mi corazón brota un amén. Y a la orden del Señor responde. levantamos nuestra voz y le decimos así:
Solo cuando entendemos, Señor, tu palabra podemos decirte amén, amén. Cuando leemos, Señor, tus promesas, cuando vemos tu gloria y tu poder, Señor, lo único que nos queda decirte es amén. Así sea. Nos rendimos, Señor, a tu poderío, nos rendimos a tu majestad. Cuando vemos tu gloria y tu poder en nuestra alabanza, cantamos amén y amén. Gracias por el privilegio de poder adorarte. Gracias por el privilegio de poder cantarte, Señor. Te adoramos, te adoramos. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? ¿Cuántos anhelamos con todo el corazón ese día maravilloso, hermanos? Cuando Cristo volverá. Va a ser un suceso maravilloso. Ya lo hemos dicho, que no todos van a ver, pero que los que experimentemos eso va a ser glorioso. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Y le pedimos a nuestro hermano Auner Vicente que exponga la palabra en esta noche, amén. Así que vamos a darle el tiempo rápidamente a nuestro hermano, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos. El tiempo con nuestro hermano. Amén, vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque tú has sido maravilloso. Perdona, Señor, nuestras maldades, perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos que somos hombres, Señor, necesitados de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar tu palabra, Dios bendito. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea tuya, Señor, sea la adecuada, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, puede sentarse. Quisiera empezar con una pregunta, amén. A veces los hermanos hacen preguntas y dije, yo les voy a hacer una a los hermanos. Es bien fácil, amén, yo creo que sabemos la respuesta. Y sí, puede participar sería bueno. La pregunta es simple. ¿Por qué sacrificaron a Jesús? ¿Amén? ¿Alguien puede decirme por qué sacrificaron a Jesús? ¿Hermano May? Amén, por nuestros pecados, dice el hermano. ¿Alguien más? ¿Por qué Jesús fue crucificado? ¿Nadie? Para salvarnos de la condenación eterna, amén. Hay muchas razones, dice el hermano, para perdonar nuestros pecados. Por eso fue crucificado Jesús, para librarnos de la condenación eterna. Y es muy cierto, amén. Si no hubiese ocurrido ese sacrificio, todos fuéramos derechito al infierno, porque somos pecadores. Nuestra naturaleza, después de la caída de Adán, cuando Adán pecó por primera vez, cuando Eva pecó, después desobedecieron los dos. La Biblia dice que morimos espiritualmente, y dice la Biblia que toda alma que pecare, esa morirá. Amén. Así que todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, y nadie bueno, amén. Todos íbamos derechito al infierno, y el sacrificio de Jesús vino a librarnos, amén, de esa condenación. Y lo único que requiere el Señor es que tengamos fe, amén. Y con solo tener fe, dice la Biblia, que podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la justificación, y podemos entrar libremente a la presencia de Dios, aunque aún seguimos siendo pecadores. El otro día escuché a alguien decir, ¿verdad que siempre se nos dice esto? Cuando venimos al Señor se dice borrón y cuenta nueva. Como que acumulamos nuestros pecados, venimos al Señor, borraron nuestros pecados, y entonces el Señor empieza otra vez a escribir nuestros pecados. O sea, borrón y cuenta nueva, y no es así. Cuando venimos al Señor, usted sigue siendo pecador, yo sigo siendo pecador. La única diferencia es de que ahora el Señor ya no lo ve su pecado. Eso es lo tremendo de la gracia, es de que el Señor ya no ve su pecado. Amén, así usted, porque el pecado, o sea, su carne espiritualmente ya cambió, pero su carne sigue siendo la misma. Sigue siendo
decía Pablo, miserable de mí, que creyendo en su espíritu, ¿verdad? Que a veces alguien dijo, si pudiéramos cortarnos una mano para que nunca volvamos a pecar, todo hijo de Dios seguramente diría, ok, córteme la mano, ya no quiero pecar más. Pero no se trata de eso, sino que el cristiano ya no quiere pecar, pero pecamos porque tenemos esta carne acá y vamos a ser librados de esto hasta que el Señor venga. Entonces no es borrón ni cuenta nueva, es borrón de una vez. Y el Señor ya no ve su pecado, el Señor ahora lo que ve es a usted, pero no lo ve a usted y sus pecados, sino ve la imagen de Cristo en usted, porque usted creyó en ese sacrificio. Entonces cuando el Señor viene y lo visita a usted, no ve su pecado, no ve su justicia. Por eso es de que no es por obras, sino que es por gracia. Entonces cuando el Señor viene y lo ve a usted, no lo ve a usted, ve a Jesús. Amén. Por eso es de que ya no somos condenados. Entonces es muy extensa la pregunta, hay muchas respuestas. Pero estudiando la Biblia un poquito, me encontré un versículo que la verdad me llamó mucho la atención, bien curioso. Si puede ir a Marcos 15:10. Ok, anteriormente se dice que habían atrapado a Jesús y lo habían llevado con Pilato, que era el gobernador el gobernador romano en la región, amén, y lo habían llevado hacia allá y querían, le decían a él, crucifica a Jesús, le decían los sacerdotes, los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, le llevaron a Jesús y le decían a Pilato, le decían, sacrifícalo, crucifícalo, pero Pilato decía que no encontraba falta en él, no había nada que podían acusarle, era un hombre íntegro, era un hombre bueno, ayudaba a la gente, hacía milagros, sanaba a los enfermos, muy religioso. Entonces decía Pilato, pero ¿qué hay de malo en este hombre? No hay nada. ¿Y por qué lo quieren crucificar? Y decían, crucifícalo, pero luego aquí es donde dice el autor de Marcos, dice que Pilato entendió y dice, cuando Pilato les dijo, ¿a quién quiere que los deje libres? Todavía les dio opción y les dijo, les voy a dar otra opción. ¿Quieren que crucifique a Jesús o que crucifique a Barrabás? Y decía, Pilato sabía que iban a escoger a Jesús, y aquí es donde da la explicación, porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esta es una razón por la que Jesús murió, por envidia. Por envidia de los religiosos, por envidia de los sumos sacerdotes. Y hay una expresión que dice, no sé si es un canto, creo que lo escuché, cuando decía dice este canto, cada escupida que le daban a Jesús, cada golpe que le daban, eran mis pecados el que le estaban dando esos golpes. Amén. Porque si no hubiéramos nosotros sido pecadores, Él no tendría necesidad de haber venido y de haber muerto en la cruz. Así que porque usted es pecador y porque yo soy pecador, es de que Jesús vino, murió y fue golpeado, fue escupido, le pusieron corona de espinos y atravesaron su costado, amén, pero fue por su pecado. Entonces, cuando aquí dice que los sacerdotes le habían entregado por envidia, yo me puse a pensar y dije, también somos nosotros. Amén. Porque fuimos nosotros quien crucificamos a Jesús. Nuestros pecados crucificaron a Jesús. Amén. Entonces, una de las razones, y escuche bien esta expresión, por la que crucificamos a Jesús fue por envidia. Amén. Así que vamos a ver esto. Amén. Y yo titulé este mensaje Jesús es un ser muy peligroso. Lo escuché de alguien también. Decía, un filósofo decía, estaba dando una entrevista y le preguntaban acerca de la religión. Y él es de una universidad muy famosa en Argentina, inclusive es una universidad católica. Y él decía, estaba hablando de Jesús, la religión, y decía él,
que el Evangelio, la Biblia es algo muy cristocéntrico, solo habla de Jesús, dice él. Y por alguna razón en la historia, siempre ha habido episodios en la historia donde han querido destruir a Jesús, en el sentido de que intentaron, bueno, desde el principio, cuando quisieron matar a Moisés, cuando Faraón quiso matar a todos los bebés para que no surgiera el Salvador de Israel y Israel quedara ahí. Ya después dice que cuando Jesús nació también hubo otro rey que lo quiso matar y mandó acabar con todos los niños también porque no querían a Jesús. Y luego murió y hubieron discípulos y se mezcló la religión con el gobierno en el pueblo romano. Y si usted se da cuenta, muchas veces quisieron acabar con la Biblia, quisieron quemarla, quisieron acabarla, pero nunca pudieron. El Evangelio seguía esparciéndose. Después el catolicismo, ¿verdad? Dijo, no, Jesús no es suficiente. O sea, ya no dijeron, bueno, negarlo es imposible, no lo podemos negar a Jesús. Pero dijeron, por eso de que usted ha escuchado de los santos y de María intercesora, los santos intercesores, vamos a diluir a Jesús, vamos a decir que Él no es suficiente, vamos a ponerle santos, vamos a ponerle ayudas, vamos a ponerle estos, cuando la Biblia claramente dice que solo hay un mediador y un camino al cielo, que es Jesús. Él es el único, suficiente, nadie más. Tenemos héroes en la Biblia como Moisés, Abraham, usted nómbrelo, David, pero ninguno de ellos, dice la Biblia, que se doblará toda rodilla y confesará su nombre. Amén, solo Jesús. Entonces, el comunismo resurgió y el comunismo, una de las características es de que no quieren religión, son los más ateos que usted pueda conocer, no quieren la religión, no quieren a Jesús. Entonces, Jesús es ¿por qué? Porque Jesús es un ser muy peligroso, porque Jesús le quita el protagonismo a los hombres. Amén. Y se lo voy a explicar. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo una expresión y él dijo, cuando venía Jesús, y él dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Amén. Juan el Bautista, un profeta en ese tiempo, amén, en Israel, muy conocido, lo tenían, hasta los religiosos lo respetaban mucho a Juan el Bautista, pero cuando supo que venía Jesús en Juan 3:30, Él le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Amén. Diciendo, Jesús es mayor que yo, Jesús le va a enseñar cosas mejores. También Pablo en la Biblia decía él, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjese, el mundo, como yo le decía, quiere ser, los hombres queremos ser protagonistas de todo. O sea, alguien dijo que queremos ser el ombligo de la tierra, que todo gire alrededor de nosotros. Y hay una filosofía que se llama humanismo, que quiere decir que todo gira alrededor del hombre. El hombre es el importante, el hombre es lo mejor, el hombre es esto, lo mejor, el hombre es el otro. Cuando nos vamos a la Biblia y Jesús nos dice, ¿saben qué? Ustedes no saben vivir. Ustedes no saben vivir. Por eso que decían estos hombres esta expresión, yo no puedo vivir, es necesario que yo mengüe, que Jesús crezca. Yo no he escuchado esto que dicen, mucha gente dice, sé el autor de tu propia historia, o sea, queriendo a usted echarle ánimos para que usted le eche ganas y usted sea un triunfador y usted sea esto, sea el autor de su propia historia. Y fíjese que cuando yo he tomado y he querido ser autor de mi vida, yo la he regado pero gacho. He metido la pata tremendo. Porque yo no puedo ser el autor de mi vida. Yo no puedo vivir. Si yo decido manejar mi vida, yo decido pecar, hermano. Porque es lo que quiere mi carne. Y por eso Pablo dice, es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Juan el Bautista decía, es necesario que yo vaya más para abajo y que el Señor vaya subiendo en mi vida. Que yo no sea el protagonista de mi vida. Entonces Jesús
la religión viene a quitarle, o Jesús viene a quitarle ese protagonismo de su vida al hombre y le viene a decir, ¿sabes qué? Tú eres un ser perverso. Cuando a usted le dicen, usted no sirve para nada, fíjese que en una estricta definición usted no sirve para nada. Es de verdad, usted no sirve para nada. Los hombres queremos el mal, queremos el pecado, queremos eso, no servimos. Pero Cristo sí, amén. Y por eso es de que ahora podemos decir, hago las cosas, me va bien en la vida, tengo logros, tengo lo que sea, por Jesús, no por mí. Amén. Entonces usted no puede vivir su vida, yo no puedo vivir mi vida, es Jesús. Amén. A Pedro se le dijo algo bien tremendo. Amén. En Juan 21:18, Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Cuando tú eras joven, le decía, tú te vestías como querías, ibas a donde querías, vivías tu vida como se te daba la gana. Amén. Pero dice, pero cuando eres viejo, alguien más te enseñará, alguien más te dirá cómo vivir. Ya no vas a ser tú, porque lo que nosotros hacemos, le digo, lo que Pedro hacía lo que quería, dice Jesús cuando era joven. Pero ahora que vino a Cristo, Cristo le dijo, ahora fíjate que ya no vas a ser tú el que va a dar las órdenes en tu vida. Le dijo, ahora voy a ser yo. Y le dice el Señor, y te va a llevar esta persona, hablando de él mismo, a lugares donde no quieras. Amén. ¿Por qué el mundo no quiere a Jesús? ¿Y por qué eso es peligroso? Porque le quita el protagonismo al hombre. Amén. ¿A quién le gusta que le digan cómo vivir? Amén. A veces ese problema que tenemos los hijos con los padres. Amén. Porque nos dicen, haz esto, haz el otro. Y lo dicen para el bien de uno. Y verdad que uno a veces como que... Y hasta que llega uno viejo, dicen los viejos, todavía estoy joven, dicen los viejos a mi padre. Ahí dice, que aprecio el consejo de mi padre. O sea, ahora entiendo por qué mi padre me decía esto, ya que tienen los hijos y ven que el hijo también está rebelde. Entonces, a nadie le gusta que le digan cómo vivir. Entonces, por eso es de que Jesús es muy peligroso y no lo quiere el mundo. Lo han querido matar, lo han querido... pensaron que, como alguien dijo, pensó el diablo que cuando lo mató tuvo victoria, pero no supo que venía de regreso, amén. Resucitó. Lo han querido matar y acabar con él. Inclusive después de que resucitó, ¿verdad? Como le digo, han querido borrar su nombre, diluirlo de alguna manera, porque Jesús le quita el protagonismo a usted. Amén. Aleluya. Otra de las razones es que puede ir a Marcos 1:22. Amén. Esto era cuando Jesús empezaba su ministerio y enseñaba al pueblo. Al final el autor termina diciendo que la gente, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese, estos, los escribas, los sacerdotes principales, los fariseos, como ya le dije, fueron los que por envidia, no se le olvide eso, por envidia crucificaron a Jesús. Amén. Porque dice, porque Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Fíjese, ¿por qué los escribas se enojaban y le tenían envidia a Jesús? Porque la Biblia dice que los escribas estaban tan obsesionados con sus ritos, con sus tradiciones, y muchas de esas tradiciones, dice la Biblia, que negaban o no le ponían atención a la palabra de Dios, le ponían más atención a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Amén. En Marcos 7:1-15, no lo voy a leer porque es bastante, pero usted puede anotar o que se le quede. Amén. Marcos 7:15 se narra de que los discípulos de Jesús estaban comiendo, y uno de los ritos de los escribas era de que
se lavaban bien las manos, eran muy higiénicos y no comían, no podían comer si no se lavaban las manos. Y los discípulos de Jesús dicen que comían y no se habían lavado las manos. Y ellos venían y le incitaban a Jesús y le decían, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y Jesús les dijo después, es que lo que entra al hombre no lo contamina, sino lo que sale. Amén. Entonces ellos estaban tan obsesionados con esas cosas y no le ponían atención a la Biblia. Dice que después en otra ocasión los discípulos estaban recogiendo comida, espigas, en un día de reposo y se enojaron y le dijeron, mira, ¿por qué los discípulos hacen esto si no es lícito hacer eso un día de reposo? Y luego Jesús les responde con palabra de Dios, porque Jesús tenía autoridad para enseñar. Él era alguien solamente de la Escritura. Fíjese, autoridad es sinónimo a predicar la palabra. No sé si se ha dado cuenta que a veces dice, si alguien no tiene autoridad, es alguien de carácter fuerte, alguien así que aquí se hace lo que yo diga, pero no es así. Alguien con autoridad es alguien que mire, agarra la Biblia y enseña la Biblia como es. Eso es tener autoridad. No regañar y mandar a la gente. Y eso usted lo puede hacer en todo, ¿verdad? El trabajador, el que sigue las reglas, ese tiene autoridad. No el que nomás manda, no, el que sigue las reglas como es, ese tiene autoridad. Igual en la Biblia, usted es un maestro, pastor o líder en la iglesia, usted no tiene autoridad por la posición, por lo que le dieron, por lo que es, porque soy el viejo. No. Autoridad tiene usted cuando usted agarra la Biblia, mire, y aplica la Biblia. Amén. Así que dice que él enseñaba con eso y les relató y les dijo, ¿se acuerdan cuando David estaba que se moría de hambre y entró y comió de los panes? Les dice, ¿no se acuerdan de eso? Y luego les responde y les dice, porque es más grande. Él les dice, porque el día de reposo no se crió, el hombre no se crió para el día de reposo, sino que por causa del hombre se crió el día de reposo. No sé si me va a entender, cuando nuestra hermana Isaías decía, yo vivo para trabajar, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. O sea, la razón de que yo esté vivo no es para que yo trabaje todo el tiempo. Amén. Sino que yo estoy vivo y trabajo. Amén. Pero mi mayor es vivir la vida. Entonces, es lo mismo que Jesús decía. Jesús decía, ¿saben qué? El día de reposo se hizo para ustedes, para su uso de ustedes, para su beneficio, para que tengan un día para buscar al Señor, para hacer esto, para hacer el otro. Pero no que ellos le ponían como que ciertos poderes a estos ritos y decían, no, es que si este rito... Ellos dejaban morir al hombre, a un enfermo, y ellos no hacían nada. No me es lícito hacer nada en el día de reposo. Y luego Jesús le viene y les dice, no, es que no es así. O sea, es lícito hacer el bien o el mal, luego les dice. Y es obvio que es lícito hacer el bien. Amén. Entonces no se trata, ellos estaban tan obsesionados con esas reglas y cuando Jesús enseñaba se enojaban. Porque Jesús enseñaba con autoridad, porque Él sabía la Escritura. Amén. Y Él enseñaba la Escritura que iba totalmente en contra de lo que ellos pensaban que estaba correcto. Entonces lo envidiaban a Jesús porque Jesús estaba en lo correcto. Porque Jesús interpretaba la Biblia correctamente y enseñaba con autoridad y ellos no. Ellos no tenían autoridad. Ellos decían, hagan esto, hagan el otro, pero ellos hacían de todo. Ellos pecaban, luego Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes son, no sé, en Guatemala dicen panteones, yo creo que es igual, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, les dice. Porque eran hipócritas. Amén, no tenían autoridad, pero Jesús sí. Entonces igual nosotros, póngase, mire, yo le insto a que se ponga en el lugar usted de los fariseos, porque ellos le tenían envidia a Jesús. Entonces usted como fariseo, yo como fariseo, no queremos a Jesús, o el mundo no quiere a Jesús, crucificamos a Jesús porque Él vino a enseñarnos lo correcto.
y vino a quitarnos la autoridad de nuestra vida. Y vino a decirnos, ¿saben qué? Ustedes no saben hacer las cosas, no interpretan la Biblia. Luego dice la Biblia que conociendo a Dios, dice, no le dieron honra como Dios, en el libro de los Romanos. Entonces Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Amén. Vino a quitarnos esa autoridad a nosotros y Él dijo, vengan, yo les voy a enseñar a ustedes cómo vivir. Como le digo, póngase usted en la posición de los fariseos, porque fuimos usted y yo el que crucificamos a Jesús. Amén. Así que le tenían envidia a Jesús, uno, porque quita el protagonismo de nuestra vida, y dos, porque enseña lo correcto y no lo erróneo que nosotros creíamos que era correcto. Amén. A veces la Biblia va en contra de lo que creemos. A veces crecemos con tradiciones, crecemos con, no sé, celebremos el Día de los Muertos. Bueno, celebrémoslo, ¿verdad? Es tradición. Y hermano, está celebrando el Día de los Muertos, ¿verdad? Y cuando viene la Biblia, no, ¿cómo va a celebrar eso, hermano? Entonces, ¿verdad? Entonces, esas tradiciones tan feas que tenemos aquí arraigados, hermanos, son las cosas que Jesús quiere quitar de nosotros. Y eso duele que le quiten a uno las tradiciones. Eso es mi cultura, es con lo que yo crecí, es lo que me ha enseñado toda la vida. Eso eran los sacerdotes. Porque ellos decían, ¿cómo nos está este Jesús quitando nuestras tradiciones? Está pisoteando nuestras tradiciones. Pues claro, pues Él era Dios. Él tenía la autoridad para hacer eso. Amén. Así que Jesús enseña con autoridad y por eso ellos le envidiaban también. Amén. Y otra, por la que ellos se enojaban, la podemos ver en Marcos 2:13. Amén. Aquí está hablando cuando... sí. Aquí está hablando acerca cuando Jesús le habló a Mateo, que era un publicano, un recolector de taxes, que en ese tiempo era de los más pecadores. Amén, porque ellos eran los que colectaban los taxes para los romanos. Entonces los israelitas no los querían, los trataban como traicioneros del pueblo, como que habían traicionado al pueblo judío. Y aquí Jesús se sienta a comer con él. Jesús, fíjese, y a Jesús fíjese cómo lo tenían. Jesús, a veces la gente dice, Jesús era un simple carpintero, era honesto, pero Jesús también era un maestro. Jesús era alguien de la ley, Jesús era alguien que sabía la ley, alguien que, por eso la gente lo seguía también, porque le decían maestro, él era alguien respetable. Y ven a este judío ¿cómo se dice? De hueso colorado, sabiendo de la ley, sabiendo con la ley completamente, y lo ven y se sienta con pecadores. Se va y come en la casa de un publicano. Y dice que los fariseos, cuando vieron a Jesús que estaba sentado en medio de tanta gente pecadora, dice que decían, si este fuera profeta, sabría con quién está comiendo. Y se enojaban con él porque Jesús comía con pecadores. Y luego Jesús les responde, porque Jesús sabía sus pensamientos. Y dice aquí en el 17, Marcos 2:17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Yo he venido a los pecadores. Yo he venido a los enfermos. Y no era de que los sacerdotes, los publicanos, los escribas, los fariseos estaban sanos. No. Ahí prácticamente les dijo, ¿saben qué? Yo vine porque ustedes están enfermos. Ustedes son pecadores. Y se enojaban con Jesús por eso. Porque les decía, ustedes no sirven para nada. Entonces otra de las razones por las que no querían, porque envidiaban a Jesús, era porque les hacía ver que eran pecadores. Amén. Como le digo, a nadie le gusta que le digan sus errores, que le echen de ver y que le digan, no sirves. O a veces cuando nos dicen, eres muy enojón, ¿cómo voy a ser enojón yo? O eres muy codo, no, ¿cómo voy a ser codo?
¿verdad? Entonces no nos gusta, pero a veces así es. Y con los fariseos era lo mismo. Jesús les decía, ustedes son pecadores. Y los fariseos se enojaban con él, porque Jesús les hacía ver que eran pecadores. Amén. Romanos 3:9, como le digo, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Todos, hermanos, todos. Amén. No hay nadie bueno, no hay nadie bueno, así sea Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, con tantos huérfanos que según salvó, hermano. Si esa señora no conoce a Jesús, si realmente no lo aceptó, no creyó en Él, ha de estar en el infierno. Porque no se trata de nosotros, ni dice la Biblia que hasta nuestras buenas dádivas, nuestras justicias, lo bueno que hacemos para Jesús, para Dios es basura, hermano. Para Dios no sirve para nada. Entonces, lo bueno que usted puede hacer, lo bueno que es usted, dice la Biblia, si hay algo en lo que nosotros podemos jactarnos, es en que conocemos a Dios, nada más. Amén. Entonces, ¿por qué no les, como le digo, no les caía bien o envidiaban a Jesús? Porque les hacía ver su condición de pecador. Amén. Y como le digo, a nadie le gusta eso. Y es que sí, hermano, la verdad que, como le digo, siempre a veces nuestra cultura, a veces viendo videos, verdad que siempre hay le llaman un motivador personal, alguien que le eche porras a usted, que le diga échale ganas, échale esto, tú puedes, tú eres bueno, tú eres lo máximo, tú eres esto, tú eres el otro. Y hermano, en realidad no es así. Usted y yo no. El otro día estaba escuchando también alguien que estaba comentando acerca de otra entrevista que le hicieron a un científico. Y hablando de los alienígenas. Y le hacían la pregunta a este científico, ¿tú crees en los alienígenas? Y el científico decía, no, la verdad no, dice, porque si hubieran alienígenas, dice, son considerados, si hubiera, dice él, son considerados una raza superior con mucha tecnología, todo eso, ¿verdad? Las películas que hemos visto. Y decía él, y el hombre dice, no tiene nada de bueno como para que ellos vengan y nos invadan todo eso, ¿verdad? Dice él. Entonces, yo no creo que si hubiera una raza superior estuviera interesada en los seres humanos. Y luego decía el que estaba comentando acerca de esa entrevista, y decía, ¿cómo este científico puede decir eso acerca de los hombres? Si los hombres son inteligentes, mire lo que hemos alcanzado, la tecnología la que hemos hecho, la ciencia, como le digo, que la filosofía que tenemos, el arte que tenemos. El hombre es un ser capacitado, máximo, bueno, o sea, es lo máximo, fíjese. Y decía este hombre, por esas razones de que gobernamos sobre el mundo, porque somos inclusive más inteligentes que los animales, decía él. Y yo pensando decía, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, somos más inteligentes que los animales, pero fíjese, hermano, ¿hay algún animal que desobedezca a Dios? Un animal de verdad. Fíjese que dice que cuando Jesús quería un asno nuevo, dice que nunca lo habían montado. Y dice que lo fue y dice, tráeme ese asno. Y se montó Jesús y iba a pasar. Amén. Estaba escuchando a alguien y decía, fíjese, yo sí crecí en un pueblo, pero la verdad nunca monté a caballos ni monté burro. Por alguna razón nunca se me dio la chance. Pero a mí me dicen que cuando usted va a amansar un animal que nunca lo han montado, hermano, y máxime si es un burrito, se da patadas. Y es su naturaleza dar patadas. Por eso le dicen burro, da patadas como burro. Pero fíjese que este burrito, nuevecito, Jesús se montó y ni un reparo dio. Porque sabía quién estaba arriba de él. Amén. Pero cuando Jesús le dice a usted algo, no es fácil que obedezcamos, fíjese. Amén. Dice que cuando Jonás estaba rebelde, y fíjese, Jonás estaba rebelde, hombre inteligente, hombre muy escritor, Jonás un profeta, hermano, escuchaba la voz de Dios.
El Señor lo mandó para un lugar y agarró para el otro. Pero luego el Señor dice que llamó un pez y el pez se lo tragó. Fíjese, el pez obedeció más que Jonás, que era muy inteligente. Amén. Entonces, el hombre es un ser inteligente, sí, hermano, pero no nos sirve de nada, hermano. Somos los rebeldes más grandes que hay en la tierra. El sol no desobedece. El mar dice que el Señor le puso una limitación y le dijo: no salgas de ahí, y no sale de ahí, hermano, a menos que Él quiera y nos manda un tsunami. Dice, cuando le preguntaba a Job y le decía, ¿tú sabes, Job, por qué los árboles botan sus hojas a cierto tiempo del año? No sé, pues es que así lo mandó el Señor. ¿Por qué llueve? Pues yo tampoco sé, pues es que así lo mandó el Señor. La naturaleza, fíjese, todo el planeta obedece a Dios. Nosotros, siendo una raza superior que gobernamos y nos sentimos así, mire, como pavos reales, desobedecemos al Señor, no servimos para nada. Tuvo que venir el Señor a morir. Fíjese, Dios siendo Dios, tuvo que venir a morir para poder salvarnos a nosotros. Amén. Así que cuando le digan tú puedes, tú eso, en el otro, en Cristo dígale, para que no se crea usted que es lo máximo. Amén. Y vamos a terminar con esto. Otra de las razones por las que los fariseos, usted y yo, como le digo, póngase usted en lugar en los fariseos, es porque Jesús nos enseñó que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Amén. Vamos a Marcos 2:1. Marcos 2:1 dice así: porque entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Fíjese, los fariseos se enojaron con él porque él le dijo a alguien enfermo, al paralítico que le trajeron, y le dijo él: tus pecados se son perdonados. Ellos se enojaron y dijeron: blasfemia dice solo Dios puede perdonar pecados. Y fíjese, eso no es mentira. Solo Dios puede perdonar pecados, amén. Nadie más, ni el cura, ni nada. A veces por alguna razón pensamos, o la iglesia ha pensado, ¿verdad?, de que fíjese, confesar el pecado inclusive. Usted confiesa sus pecados. La Biblia no dice que para obtener perdón. Nosotros después confesamos nuestros pecados, es para tener sanidad. Amén. Pero usted a veces agarramos al pastor como cura y pensamos que si le confesamos a él nuestros pecados van a ser perdonados. Amén. Como que encontramos cierto confort en confesar el pecado al pastor para que obtengamos nosotros el perdón y digamos, nos sentimos mal, nos sentimos con una conciencia mala, pero como ya lo confesé, fíjese, ya perdonó el Señor mi pecado. Y casi lo agarramos como los católicos. Por eso los católicos hacen eso. Agarran al cura, le confiesan su pecado y de eso se purgan de alguna manera de su pecado, alcanzan un poquito de remordimiento y ellos eso lo agarran como perdón. Pero la Biblia no enseña eso.
La Biblia enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Cuando David dijo que él, mientras cayó, sus huesos se secaban, hablaba de confesar y admitir su pecado a Dios, no a los hombres. Porque sí es cierto, hay pecados que nosotros, aunque vengamos a la iglesia, estamos, fíjense, ni los confesamos y como que no queremos que el Señor llegue a esa parte de nuestra vida. Porque cuando el Señor llega a esa parte de nuestra vida, nos destruyen, nos caemos llorando y pedimos perdón. Amén. Entonces, el confesar pecados es eso. Usted dice la Biblia, confesaos los unos a los otros vuestros pecados, pero es para obtener sanidad, para que el hermano lo pueda ayudar. Amén. No para obtener perdón, porque el que da el perdón solamente es Dios, no su hermano, ni el pastor, ni el cura, ni María, ni nadie, solo el Señor. Amén. Entonces, fíjese, y ellos decían esto con mucha verdad, decían ellos, blasfemia, dice Jesús, solo Dios puede perdonar pecados. Pero fíjese, los fariseos, aunque decían esta verdad, ellos no lo entendían así, porque los fariseos se justificaban con la ley. Y ellos decían, si cumplo la ley, obtengo el perdón de mis pecados y me voy al cielo. De alguna manera, ellos se ganaban su salvación. Entonces ellos no creían esta verdad de que Jesús perdonaba pecados. Ellos no lo creían, no lo entendían de esa manera. Ellos entendían, decían, sí, solo Dios perdona pecados. Pero como yo cumplo la ley, yo me la gano. Entonces ellos, ve cómo era de que ellos decían, ok, cumpliendo la ley, yo me la gano. Pero hay una verdad de que nadie puede cumplir la ley. Nadie en este mundo puede cumplir la ley, ni usted ni yo. Amén. Entonces, por eso es de que no es por obras. No es porque usted sea bueno, hermano. Y fíjese, esta verdad muchos lo toman, y hay que tener cuidado con esto porque muchos lo toman al extremo. Y hay otro extremo que dicen, ok, como no me gano la fe, como no me gano la salvación, como no importa mis obras, pues ya creyendo tirémonos a pecar, ¿verdad? No se trata de eso, porque luego la Biblia, Pablo dice, entonces ¿qué? ¿Utilizaré esta libertad para pecar? En ninguna manera, porque ¿cómo voy a vivir en el pecado si ya morí al pecado? No puede ser, es incoherente. Fíjese, cuando usted y yo pecamos, estamos siendo incoherentes a nuestra salvación. Amén. Entonces no se trata de que como no puedo cumplir la ley, tirémonos a pecar. No se trata de eso. Se trata de que, fíjese, y es que cuando usted agarra una verdad y usted lo alarga de tal manera de que lo distorsiona. Fíjese, el pastor nos hablaba acerca de la prosperidad, y hay prosperidad en Dios. Eso es una gran verdad en la Biblia. Pero ¿verdad que hay muchos que lo agarran y lo distorsionan? Y hay mucha gente que lo alarga de tal manera de que opacan las otras verdades de la Biblia y distorsionan y hacen de esto una religión. Entonces, cuando usted agarra la gracia de Dios, y porque sí es verdad que en el Señor hay perdón de pecados, es verdad de que si usted peca mañana y viene el Señor lo va a perdonar, es verdad. Pero eso no es una razón para pecar. Cuando usted agarra eso y usted lo alarga de tal manera, dice la Biblia que agarra la libertad que el Señor nos dio y lo convierte en libertinaje. Amén. Entonces, no se trata de pecar todo el tiempo. Porque, y fíjense, yo me estaba dando cuenta, en la Biblia después, cuando Pablo le dice a los cristianos que ya no pequen, les insta a no pecar, si usted se da cuenta, fíjese que no los atemoriza, ¿verdad?, con el infierno. Porque ya ellos son salvos. Sino que Él les dice, y les dice después, no pequen, porque ya no es de ustedes el cuerpo. Por ejemplo, decía a los corintios,
ya no les pertenece a ustedes, les pertenece al Señor. Ya no. Entonces tú ya le perteneces al Señor. Y cuando usted, fíjese, cuando usted peca, usted abusa de esa gracia. Usted la agarra y la estrecha y por eso es de que el cristiano cada vez que comete un error y porque pecamos, por eso es de que nos duele. Por eso es que nos duele hasta el alma y no queremos pecar más, aunque lo seguimos haciendo. Porque el sacrificio que Jesús hace, como le decía, hermano, Jesús fue escupido. Jesús, fíjese que a veces cuando lo ponen en las películas, ¿verdad? Y lo tienen crucificado a Jesús, hasta todavía lo cubren, pero no fue así. A Jesús lo expusieron a vergüenza, hermano, de lo más vergonzoso que usted se pueda imaginar. Lo golpearon, le escupían, dice que hasta se burlaban de él. Fíjese, Dios siendo burlado por su creación. Si eso no es una razón para ya no pecar, hermano, yo no conozco otra razón más grande. Y esa es la que Pablo usa después, cuando les dicen, ya no son de ustedes, ya no pequen, ya no son ustedes, son de Jesús. Jesús los compró con sangre. Por eso no tenemos que pecar, ¿verdad? A veces nuestros abuelos o los hermanos antes nos decían, si usted juega fútbol se va a ir al infierno. Si usted hace esto con el infierno, nos tenían atemorizado todo el tiempo, hermano. Pero no es así. Si tan solo nos dijeran no peques, porque Jesús fue crucificado por ti. Jesús derramó su sangre por ti. Por eso no tienes que pecar. Amén. Así que, por eso es de que el Señor les dijo, ustedes no se pueden salvar. Ustedes, les dijo después, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y anda, o perdonar pecados. ¿Qué cree usted que es más fácil? Fíjese, usted y yo, dice la Biblia, que podemos tener ese don de sanar a la gente. Dios nos puede dar ese don de sanidad. Hay dones de lenguas, hay dones de tantos dones. Pero usted y yo no podemos perdonar pecados. Yo no puedo ni perdonar mis propios pecados, usted tampoco. Eso es algo que solo le pertenece a Dios. Eso es lo difícil y eso es lo que Jesús estaba haciendo, perdonando pecados. Y los fariseos, ¿cómo este hombre va a perdonar a este pecador? Seguramente el paralítico era alguien pecador, hermano, yo me imagino. Y le dijo, ¿cómo va a perdonar a un pecador? Si quizás el paralítico no cumplía la ley, quizás el paralítico era un borracho, imagínense que el paralítico mató a alguien. Y el Señor y los fariseos se enojaban porque ellos habían cumplido la ley, ellos no se lavaban las manos, ellos ayunaban, ellos hacían esto, ellos hacían el otro y ellos hacían esto y pensaban que con eso se estaban ganando el cielo. Y el Señor les dijo, no, por todo eso no te vas a salvar. Yo te tengo que perdonar los pecados. Y ellos decían, pero si solo Dios, pero ellos no estaban confiando en Dios, estaban confiando en ellos mismos. Fíjese, dejémonos de ganar la gracia, hermano. Y eso no le digo que no haga bien las cosas, no, como le digo, vamos a hacer bien las cosas porque el Señor murió por nosotros. Amén. Pero Juan, después en el primer capítulo dice, si alguno pecare, porque vamos a pecar, abogado tenemos, que es Cristo. Amén. Deje de ganarse la gracia. Amén. Y le habla a alguien que ha cometido unos errorzotes, hermano, pero he venido al Señor. Y ahí he hallado un gran confort, un gran descanso para mi alma, para mi ser. ¿Y por qué ya no quiero pecar? Por eso. Porque Él tuvo misericordia de mí. Amén. Como le digo, dice la Biblia que Jesús les contó una historia a los discípulos y les dijo, había
Un fariseo y un publicano estaban orando los dos. Y uno se daba golpe de pechos y le decía: Señor, soy pecador. Señor, he hecho esto. Señor, he hecho el otro. Soy pecador. Y estaba el otro que decía: Señor, gracias, porque no soy como aquel que ha sido borracho, ha sido mujeriego, ha matado. Imagínese, hermano, que venga un violador aquí. Imagínese que un asesino venga a este lugar y usted esté orando junto a él. Y usted se considere y diga: qué bueno que nos fui así. Estamos haciendo lo mismo. Cuando vemos a nuestros hermanos cometer errores y usted se pone al lado de su hermano y le dice: gracias, Señor, porque me libraste de ser como él, usted está actuando como ese fariseo. Pablo dice que cuando alguno pecare entre ustedes, dice, con espíritu de mansedumbre, restaurarle. Llore con él, hermano. Si su hermano realmente es cristiano y su hermano realmente se siente el dolor de su pecado, usted no se puede alegrar porque su hermano falló. Usted tiene que llorar con él porque su hermano está sufriendo. Su hermano sabe que le pecó contra Dios. Su hermano está lidiando con esa culpa. Y para que usted venga y lo pisotee más, usted no está actuando cristianamente. Usted tiene que ir con él y llorar con él y rogar con él. Amén. Así es, así dice el Señor. Entonces, otra de las razones por las que envidiaban a Jesús era porque el Señor les hizo ver que ellos no se pueden salvar. No nos podemos salvar. Amén. Y como le digo, eso le quita al hombre el protagonismo de su vida completamente. Y eso le da todo el protagonismo. ¿Sabe qué es un protagonista? Es cuando usted lee un libro y usted ve un protagonista, él es el que toda la historia es para él. Todo lo bueno para él. Al final él sale victorioso, ¿verdad? Y ganamos y triunfamos, lo que sea. A veces queremos ser así, ¿verdad? Nos comparamos con Moisés. Mire, usted no es Moisés, usted no es David, usted no es ninguno de esos seres, hermano. Usted es un hombre miserable, como Pablo decía, somos miserables, perdidos, hombres que sin Dios no fuéramos nada. Pero gracias a Él, es de que podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Así que todo el protagonismo es de Cristo, hermano. Nunca, nunca diga que es usted el bueno. Nunca, nunca diga que es usted el que hizo todo eso. Amén. Compré los terrenos, hice esto, hice el otro, gracias a mí. No, hermano, si le fue bien, miren, invítenos una carne y disfrutemos juntos. Y gracias a Dios. Porque si a usted le va bien es para compartir con los demás, amén. Para dar, yo a veces estaba hablando con mi primo, dos primos míos estaban hablando en una ocasión en una fiesta y se estaban presumiendo sus trabajos. Uno decía, no, que a mí me está yendo bien aquí, y el otro, no, que a mí también allá, y que estoy ganando eso, estoy ganando lo otro. Y yo escuchándolo, le digo, mire, yo he escuchado todo lo que ustedes dicen, pero no veo que me invitan a comer a ningún lado. No veo que me digan, ¿sabes qué? Me está yendo bien, te quiero invitar a un lugar. Hasta yo contento, mire, yo le digo que te vaya más bien, a lo mejor después me regalas algo. Amén. Porque de eso se trata. Que si a mí me va bien y tengo de más, pues a usted le toca. Y si a usted le va bien y tiene de más, pues seguro me va a regalar algún día algo a los hermanos. Imagínese que venga alguien con necesidad. Entonces cuando a su hermano le va bien, fíjese, usted alégrese por él. Alégrese con él. Qué bueno, hermano, y que Dios te dé más. Amén. Así que, como le digo, hermano, de eso se trata. Se trata de Dios, no de nosotros. Amén. Así que Jesús es un ser muy peligroso porque nos quita a nosotros los hombres todo el protagonismo en nuestras vidas. Amén.
Póngase de pie, amén. Vamos a orar. Padre buen Dios, que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. Perdónanos, Señor, las veces, Señor, que hemos actuado, Señor, como fariseos. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido, Señor, ser el autor de nuestras vidas, Señor. Y no reconocemos que eres tú, Señor, eres tú el grande. Eres tú, Señor, el que debe de tomar las riendas de nuestras vidas y enseñarnos a cómo vivir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por todo lo que haces. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos cada día, Dios. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.